medio para recuperar cualquier contenido, porque claramente para ser intensiva tenemos que ir un poquito más rápido de lo normal. Igual, si hay algo que quieran que vuelva a explicar, ¿verdad? Que enfatice, pues con gusto volvemos a ello, ¿verdad? Entonces, la visión determinista. En esta visión se ve al ser humano como si fuese alguien, ¿verdad?, por así decirlo, programado, con un destino ya colocado por algún tipo de entidad, en este caso, o sea, creen algunos fuerzas del universo, algunos incluso creen que hasta Dios ha determinado el final del hombre, como que Dios ya ha definido si el hombre va al cielo o al infierno. Esa también es una postura determinista. La Iglesia Católica no es determinista. Es decir, creemos que sí hay algo, por lo menos, hay algo al menos determinado por Dios. Y es que va a haber un juicio final, por el cual los seres humanos pasaremos por ese juicio. Pero claramente hay algo que Dios nos ha dado, del cual hablaremos más adelante, que es la libertad, por el cual podemos elegir, ¿verdad?, cuál será en definitiva el destino nuestro, el destino de nuestra propia vida. Por lo cual no podemos decir que Dios nos ha destinado ya o ir al infierno o ir al cielo, ¿verdad? No es algo que podemos atrevernos a decir. Podemos llegar cuando mucho, aunque no deberíamos de hacerlo, al menos que sea con el afán de educar, exhortar o llamar a la conversión. No deberíamos señalar los pecados de nadie, ¿verdad? Al menos señalar que hay un pecado, eso sí, a nivel general, y señalar la oportunidad que Dios da de poder abandonar esa vida. Pero no podemos de manera así, ¿verdad?, indicativa, señalar a alguien y decir, te vas a ir al cielo, te vas a ir al infierno, porque eso no es nuestra potestad. Dios no nos ha dado esa capacidad para enjuiciar a nadie. De hecho, San Pablo en Romanos capítulo 2, versículo del 1 al 9, dice claramente que aquel que juzga también se condena a sí mismo. Entonces hay que tener cuidado con el tema de enjuiciar a los demás. Y aquí quiero traer a colación también la opinión de alguien que no es católico, que es el padre del protestantismo, que es Martín Lutero, que en algún momento escribía que había que tener prudencia sobre el juicio hacia el pecador, porque uno no sabe cuándo un pecador puede incluso superarnos en el camino de la conversión y de la santidad. No sabemos cómo va a ser realmente la vida de él, ¿verdad? Puede que ahorita esté en pecado, pero quizá mañana nos supere en espiritualidad, nos supere en santidad con respecto a lo que nosotros somos. Y he conocido gente que entró a la iglesia desde muy pequeño y durante su vida se alejó y se perdió en el mundo. Y he conocido gente muy madura, ¿verdad?, ya con una vida que vivió en pecado, pero de pronto hizo el cambio radical por Cristo y cambió rotundamente su forma de ser, ¿verdad? Y ya vive para la santidad y vive testimoniando evidentemente el cambio que Cristo ha hecho en él. Así que no podemos señalar a nadie, porque no sabemos cómo será la historia de la salvación particular también. Que claramente hay una historia de salvación universal, pero también hay una historia particular, ¿verdad?, que Dios a cada uno nos llamará en el momento más oportuno. Algunos quizá desde la infancia hemos tenido la oportunidad de irnos formando en la fe. Yo tuve esa oportunidad, desde mis 8 años he trabajado en cosas de la iglesia, como monaguillo, como coordinador de grupos juveniles. Fui al seminario, estudié para ser sacerdote, decidí no ser sacerdote, ¿verdad?, y me he dedicado a dar clases de este tipo. Entonces he estado trabajando, ¿verdad?, en este camino de la fe, además de la parte educativa. Pero Dios no lo quiera, ¿verdad?, vaya a decaer, que los altibajos en la fe pueden llegar a ocurrir. Y así mismo hay gente como San Agustín de Hipona, que hasta ya en su vida adulta, casi 40 años, ¿verdad?, reconoció a Cristo, se convirtió, y aún así con esa vida ya hasta el final, pues realmente él me ha superado. Es decir, si yo me comparo a la santidad que tuvo San Agustín, estoy muy lejos de llegar al nivel de santidad que él tuvo. Muy lejos realmente, porque él fue un hombre que se entregó totalmente por Cristo, ¿verdad?, arriba de los 40 y pico de años. Incluso en una de las obras llamadas Las Confesiones dice claramente, tarde te amé, Dios mío, tarde te amé. Entonces hay que tener compasión con el prójimo y no señalar a nadie, ¿verdad? Es algo que tenemos que entender. La visión determinista no puede ser compatible con la fe cristiana. No creemos que hayan fuerzas universales determinando el futuro, el bienestar o la prosperidad de la persona o la salvación de la persona, peor aún, ¿verdad? Creemos que eso lo va a determinar primero Dios en su gracia y segundo el hombre con su decisión, ¿verdad? Segunda visión. La visión, disculpen que me vean ahí en la cámara con una gran luzazo aquí, se me ve borrosa la cara aquí, ¿verdad? La visión cientificista. En este caso, pues, la postura actual, sobre todo de los que se dicen ateos, agnósticos, es decir, es que yo confío en la ciencia, yo creo en la ciencia y no, por eso no confío en que exista una cuestión espiritual o trascendental. De hecho, hace poco vi un hermano no católico haciendo un experimento social en una universidad de España,
donde les preguntó a los jóvenes si cabe realmente en mentes de universitarios la existencia de Dios, por ejemplo. Y algunos de estos decían, no, porque es ilógico, no, porque es absurdo. Y entonces empieza este cristiano también a reflexionar filosóficamente, presentando argumentos muy lógicos del por qué debería haber una causa como Dios para el universo. Y llegó un punto en el cual algunos como que ya no estaban tan convencidos de lo que inicialmente dijeron, sino como que ya empezaban a entrar en ese camino de la sospecha, ¿verdad? Disculpen que se quitó el diapositivo. La sospecha de que es casi plausible, ¿verdad?, la existencia de un ser como Dios. La mente cientificista niega esta influencia de lo espiritual, ¿verdad? Cree que todo se puede explicar desde la ciencia natural solamente. Abarca solamente la parte material, la parte tangible, y se olvida de la parte que llamamos espiritual. En un debate muy famoso de el padre Manuel Carreira, ¿verdad?, que es un sacerdote jesuita, que estuvo también encargado de el observatorio de la iglesia, ha trabajado de cerca con la NASA también, fue profesor de universidades en física, en astronomía. Tuvo un debate en España con un periodista, literato y abogado sobre el propósito de la vida. Creo que trataba el debate, si no mal no recuerdo. Y en esa ocasión, pues, abordando sobre la posibilidad de la vida más allá de después de la muerte, el que era ateo claramente ponía su postura de que para él la muerte es el final. Y entonces le dice el padre, le dice, usted no sabe qué es el final. Usted no puede venir a afirmar algo de manera categórica si no tiene pruebas de eso que está negando. Le dice, pero es que yo soy feliz creyendo que no existe nada, dice el ateo, y usted es feliz creyendo que hay algo, dice el ateo. Y le dice, pero es que no podemos, si vamos a hablar con la verdad y con la coherencia y la lógica, tenemos que aprender a definir los conceptos bien. Y llega un momento en el cual entonces llegan al punto de debatir la idea de cómo se explica, por ejemplo, cosas inmateriales dentro del ser humano que no parece que correspondan a lo físico, orgánico, a la parte de las leyes. Y le hace una pregunta muy interesante, le dice, explique usted bajo qué ley de la naturaleza, sea la ley de la gravedad, magnetismo o de la fuerza nuclear débil y fuerte, explique por cuál de estas 4 leyes, que hay más, pero cuál de estas 4 leyes entran en la inspiración o la creatividad de hacer una poesía, por ejemplo. Porque si creemos por mente cientificista que todo se puede explicar por la ley del universo, ¿bajo qué leyes alguien se inspira para escribir una poesía? ¿Verdad? ¿Qué elementos intervienen ahí para que alguien se motive a hacer la poesía? Es algo que no pueden responder satisfactoriamente los científicos. Por esa razón los filósofos y los teólogos, ¿verdad?, encontramos en eso una huella de esa naturaleza espiritual en el ser humano, ¿verdad?, de esa naturaleza que creemos es verdadera, que es importante señalarla, sobre todo ustedes que van a trabajar en el área de medicina o están trabajando ya en el área de medicina. Hay que valorar tanto la persona a nivel físico como a nivel espiritual. No pueden desprender esos dos fenómenos, porque la persona sufre desde ambas perspectivas. Una amiga psicóloga, por ejemplo, cuando escribía, después de haberse graduado de esta universidad, ella desgraciadamente se volvió atea, o al menos agnóstica, y me decía, tengo un problema con un paciente. ¿Qué problema? El problema que tengo es que los problemas que él me trae para platicar son de tipo religioso, y vos sabes que no soy religiosa, me dice ella con mucha confianza. Y le digo yo, bueno, si son problemas de carácter religioso, mi consejo sería que tengas, diría yo, la honestidad profesional de decir, yo no puedo abordar esa área con usted. Le recomendaría mejor buscar a un sacerdote, ¿verdad?, o un director espiritual con quien pueda llevar esa situación, porque ahí no es un problema de terapias, es un problema de acompañamiento espiritual, ¿verdad?, para poder lograr que quizá aquella culpa que pueda haber en la persona sea transformada de una manera distinta a través de los ministros que se encargan de ello. Es decir, una parte del profesionalismo es aprender a remitir a profesionales del campo oportuno, y eso es lo que yo le recomendé a ella. Si tú eres atea y no entiendes nada de la parte religiosa, pues remite, ¿verdad?, a alguien que sí lo conozca. Los sacerdotes son profesionales en el trato de los problemas espirituales, son filósofos y son teólogos, es decir, conocen al ser humano desde la óptica de la filosofía y desde la óptica de la religión, por lo cual tienen una amplitud de disciplinas que pueden ayudar a guiar a una persona en una circunstancia como esa, ¿verdad? Importante vencer un poquito esta actitud tan cerrada del cientificismo. Está bien tener una mente científica, pero no cientificista,
porque eso implica extralimitarse, ser exagerado con la postura de leer las cosas solo de manera material. La tercera postura es la filosófica. Yo pongo aquí una definición, pero en realidad en la filosofía han habido muchísimas definiciones de lo que se cree es el ser humano. Platón creía que el alma y el espíritu estaban peleados en el ser humano. Aristóteles decía que el alma es la forma del cuerpo, ¿verdad? Después llegaron los tomistas, como Tomás de Aquino, ¿verdad?, a definir realmente la realidad, espíritu, alma y cuerpo. Es decir, y actualmente, pues a nivel filosófico, pues aceptamos que el ser humano sí parece tener esas tres naturalezas, pues al menos estas tres propiedades que se pueden leer en su forma de ser. Para los filósofos, básicamente el ser humano es un ser que está formado por estos tres elementos, que es enigmático, que es polémico, y que evidentemente hay que tratar de interesarnos por el problema del hombre, porque hay cosas que abstraer, que entender, ¿verdad?, que poder dominar. El ser humano tiene esa capacidad también de dominar las cosas que giran en su entorno. Dios le ha dado inteligencia al hombre para poder hacer esto. Teológicamente creemos que la inteligencia proviene de Dios. Los filósofos, algunos creen en eso, otros no lo creen, ¿verdad?, porque son también filósofos ateos. La visión psicológica, al igual que la cientificista, reduce al hombre solamente al tema conductual o al tema de la personalidad, creyendo que todo se puede explicar desde la psique, desde la mente. Creo que también es una forma muy reduccionista también de ver al ser humano. De hecho, por eso en la teología, en la carrera que estudié yo en la maestría en teología, que por cierto no les había dicho, soy licenciado en ciencias religiosas con énfasis en filosofía, tengo una ingeniería en ciencias de la computación y además maestría en teología. Esas son mis áreas en las cuales me he desenvuelto. Pues en la maestría de teología hay una clase que se llama psicología espiritual, es decir, que aborda el problema no solamente de la psique desde el punto de vista bioquímico, psiquiátrico, neurológico, sino que lo aborda desde el punto de vista también espiritual, ¿verdad?, con esta naturaleza que también percibimos. Claramente los psicólogos van a analizar los cuatro elementos de la mente, ¿verdad?, el preconsciente, consciente, subconsciente e inconsciente. La visión bíblica teológica, que es la que más ampliamente vamos a abordar aquí, evidentemente. Se define en teología al ser humano como una unidad, como una entidad psicosomática. Es una unidad o entidad psicosomática claramente dotada del alma y el cuerpo, pero no como sustancias separadas, sino como una sola naturaleza, creada por Dios. Dios ha querido que el hombre exista, ¿verdad?, para amarle, conocerle y servirle. Quiere además Dios, a través de esta revelación de su ser, darnos a conocer cuál es nuestro deber para con los hermanos, así que nos enseñará también a amar al prójimo, nos enseñará a cambiar la dinámica de la sociedad, que a veces está sumida en el pecado, ¿verdad?, y nos ayudará a entender realmente que para poder salvarnos de esta naturaleza de pecado y de corrupción que lleva a la muerte, pues hay una alternativa, y la alternativa es Cristo, que nos puede dar esa oportunidad de vivir para siempre, de tener vida eterna, que es lo que Dios quiere que el hombre conozca, ¿verdad? Dice la Biblia que Dios quiere que el hombre conozca toda la verdad y se salve, ¿verdad? Por lo cual el deber de la iglesia es enseñar esta visión, ¿verdad?, cada vez que pueda. Se hace en las clases sello de Hombres frente a la Vida, filosofía, doctrina, ética profesional, ética médica y trabajo educativo social. Ahí se aborda parte de esta dinámica salvífica que la iglesia quiere implementar en la humanidad, porque claramente el amor que sentimos por la humanidad es tan grande que quisiéramos que todos fuesen hacia Cristo y que todos pudieran adquirir la salvación, ¿verdad?, y no se fueran a perder en la existencia, ¿verdad?, y estar lejos de la presencia de Dios, porque ya sabemos, y está más que anunciado tanto desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, que estar lejos de la presencia de Dios es terrible. Es un lugar de llanto, decimos hoy en día que es un estado espiritual de llanto y desesperación, como decía Cristo, ¿verdad? Es un lugar de llanto y desesperación, donde se da el rechinar de dientes, dice Cristo, simbolizando la angustia que se puede producir en el ser por estar lejos de la presencia de Dios. Imaginen una eternidad lejos de esa presencia, ¿verdad?, lejos de esa oportunidad de vivir más bien en la alegría del reino. Estas preguntas, como les digo, son preguntas fundamentales. ¿Qué soy? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hago aquí? ¿Para qué estoy aquí? Pregunta que la filosofía se ha encargado de ir respondiendo, o al menos polemizando. La teología también las ha tomado como preguntas importantes, ¿verdad?, que se han analizado a la luz de la palabra, a la luz de la fe, a la luz de lo que Dios mismo con su gracia va revelando también a través del Espíritu Santo, a través de grandes doctores de la iglesia, padres de la iglesia, ¿verdad?, y escritores también eclesiásticos que con piedad intentan dirigir a los hombres a Dios también. Aquí, para terminar esta parte introductoria, pues algunas frases pequeñas de algunos pensadores, incluida la palabra de Dios también, y el padre Pedro Arrupe,
sacerdote jesuita, que nos regalan una pequeña definición de lo que creen estos filósofos, sacerdote y la palabra, que es el hombre. Primero, la Biblia. La Biblia dice que el hombre es imagen y semejanza de Dios. Eso en teología pues se sintetiza en una sola frase: imago Dei, imagen de Dios. El hombre es imagen y semejanza. Significa que compartimos ciertas cualidades, que más adelante vamos a analizar eso. Cuando toque el tercer parcial miraremos el ser humano como persona, imago Dei. Ahí vamos a abordar por qué es que el hombre es imagen y semejanza. No desde el punto de vista físico, sino obviamente en las potencialidades de tipo espiritual. Protágoras decía que el hombre es la medida de todas las cosas, es decir, que toda la existencia gira en torno a él. Hemos logrado, después de estudiar el universo, darnos cuenta que no somos realmente el centro, ¿verdad? Por mucho tiempo Copérnico decía que el centro era antes de Copérnico, Ptolomeo y Aristóteles habían dicho que la Tierra era el centro del universo. Hoy sabemos que ni siquiera es el centro del universo. Después vino Nicolás Copérnico a cambiar esa visión. Después vinieron otros a darnos a entender que realmente ni siquiera el planeta nuestro es un planeta único, ¿verdad? Es decir, hay muchos otros exoplanetas que pueden tener incluso vida, dicen algunos. Estudian la probabilidad, algunos científicos están a favor de afirmar cierta probabilidad, otros están totalmente en contra, de decir que más bien la probabilidad de que se produzca vida en otros planetas es muy ínfima, dicen otros. Así que no se pone ni siquiera entre científicos de acuerdo si hay más vida o hay menos vida en otros planetas, o si estamos solos, ¿verdad? Que es la sospecha de la mayoría de estos científicos que abordan el problema de si somos únicos. Claramente, la mitología, las historias de películas han generado toda una serie de ideas, ¿verdad?, sobre lo que puede haber en el universo. Hasta ahora estamos muy limitados en ciencia para dar una opinión definitiva. Por ahora, por lo menos sabemos que la historia que nos toca que vivir acá es humana, ¿verdad? Es una historia centrada en el hombre. Dios ha querido que este hombre sea, entre todas sus criaturas, un ser privilegiado, porque nos ha dotado, además de la categoría de lo espiritual, ¿verdad?, nos ha dotado también de inteligencia, nos ha dotado de su gracia, nos ha dotado de sus dones, ¿verdad?, para poder fructificar. Así que sí somos importantes para Dios, tan importante que el mismo salmista en el Salmo 8 dice que es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para darle poder, que lo hiciste poco inferior a los dioses o a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad y le diste el mando sobre las obras de tus manos. Entonces el salmista canta, prácticamente alaba a Dios por este misterio tan grandioso y a la vez también tan curioso de el ser humano como criatura de Dios, pero a la vez con cierto privilegio por sobre el resto de criaturas. Por otro lado, Hobbes dice que el hombre es el lobo del hombre, filósofo de la Edad Moderna, que el hombre se devora a sí mismo, el hombre, y de hecho las guerras son la prueba primordial de esto, ¿verdad? Que realmente el ser humano a veces se olvida que somos parte de la misma especie. Es raro ver a un animal atacando a otro animal de la misma especie. Pareciera que solo el ser humano es capaz de hacer esa gran atrocidad, de destruir poblaciones de seres humanos, y todo por un afán de riqueza, por corrupción, por problemas también diría yo, de falta de control, de una madurez psicológica en las personas, ¿verdad? Que la arrogancia, la petulancia de una cultura o una raza o lo que sea sobre otra, eso ha producido grandes desastres. La misma historia nos ha enseñado que parece que Hobbes tenía razón en ese sentido. Para Aristóteles dice que el ser humano es un zoopoliticón, es decir, un animal social. Politicón se refiere a aquello relativo a la polis, que es el pueblo, la sociedad, por lo cual somos animales sociales, ¿verdad? Y es parte de lo que él estudiaba en la obra llamada Peripsique, acerca del alma. Ahí aborda ese problema también antropológico. Además dice que la prueba de que realmente somos sociales es que tenemos capacidad de comunicación, de habla. Eso es lo que nos permite realmente poder entrar en esa relación con el prójimo. De ahí porque también, a la luz de la palabra, diríamos, la Biblia también nos dice claramente que no podemos vivir solos. Yo no entiendo cómo algunos dicen ser creyentes y cristianos, pero no se congregan, ¿verdad? Es decir, no se puede ser un cristiano, ¿verdad?, lejos de la comunidad. No existen los cristianos lobos solitarios. Eso es una doctrina del último siglo, de esta última época, donde el hombre se ha vuelto cada vez más egoísta, arrogante y ve de menos al prójimo. La realidad que nos enseña la palabra es que debemos vivir en comunidad. De eso vamos a tratar en el tercer parcial cuando miremos la comunidad cristiana también. Pedro Arrupe, el padre Pedro Arrupe, sacerdote jesuita, dice que el hombre ya dejó de ser el hombre habilis, el homo habilis, dejó de ser el homo sapiens y actualmente se ha convertido en una especie de homo consumens.
Ya no somos tan productivos como antes, ni tan inteligentes como antes, sino que ahora solo estamos consumiendo y consumiendo lo que las grandes corporaciones del mundo, ¿verdad?, a veces nos influyen a adquirir como necesidad. Nietzsche, un filósofo ateo, ¿verdad?, ponía una imagen de un hombre muy, diría, muy pesimista, porque hacía que ver al hombre como un ser que está en intermedio entre dos grandes límites. En parte tiene razón. El límite de llegar a ser una bestia, un animal, o el límite de ser un superhombre, ¿verdad? Él hablaba mucho de este Übermensch o superhombre. Pero desgraciadamente la filosofía de él para lograr esta idea del superhombre, que bueno hubiese sido, que hubiese sido cristiano y hubiese dicho, podemos ser superhombres, ¿cómo? Con la santidad, ¿verdad? Podemos superar al hombre normal pecaminoso y ser un superhombre con la santidad, pero no, más bien generó la idea del superhombre, que para llegar a ser superhombre incluso tiene que negar a Dios, ¿verdad?, como él enseñaba. Entonces es una filosofía completamente adversa a la fe. Heidegger también era un filósofo también ateo. Decía que el hombre es un ser para la muerte. No sé por qué los ateos siempre llegaban a esa visión tétrica de la vida, fatalista de la vida, ¿verdad? En la fe cristiana se nos enseña más bien que somos seres para la vida. Dios quiere que el hombre viva para siempre, que tenga vida eterna. Es decir, que el alma inmortal perdure a pesar de la muerte. Y por tanto es un misterio de la fe que aceptamos y que rogamos a Dios tenga misericordia y nos dé esa oportunidad, ¿verdad? Solamente aquel que quizá ha sufrido demasiado en este mundo puede llegar a decir que no quisiera volver a vivir. Pero en un mundo donde reinará la justicia, reinará la paz, reinará el amor, claramente ¿quién no quisiera vivir eternamente ahí en ese tipo de mundo? Y ese es el mundo al cual Dios nos quiere llamar. Pero para poder lograr ese cometido, claramente le pide a cada uno de los que se conviertan a la fe que vivan desde ya los valores del reino. Es decir, que desde ya en esta vida podemos empezar a vivir como si ya viviésemos en el reino, con justicia, con amor, con paz, con verdad, con orden, ¿verdad?, como son los valores que esta universidad intenta inculcar a través de su política de calidad. Después está Pascal, que dice que el hombre es una caña pensante, ¿verdad? Es decir, con esto simboliza él la debilidad del hombre, frágil, ¿verdad? Se puede quebrar como una caña, muy frágilmente, como esas cañas de río, ¿verdad?, que son muy frágiles, que hasta el viento las quiebra. El hombre es un animal enfermo, decía también Unamuno, ¿verdad?, casi por la misma idea de Pascal, ¿verdad? Vean cómo algunos filósofos, pues, en vez de darnos esperanza como humanidad, a veces nos llena de una imagen muy, muy negativa de lo que es el hombre. Lo que queremos ver acá es una imagen realmente rica, ¿verdad?, bienaventurada, que llama a la bienaventuranza, y es lo que trataremos de abordar como contenido. El hombre, pues, la definición típica de un diccionario es que es un ser racional, es un animal racional. Es lo que aparece en Larousse, chiquitito, ¿verdad?, para niños. Hombre, dícese el animal racional, ¿verdad? Una definición muy sencilla. La fe y la doctrina cristiana es mucho más rica al momento de definir qué es el hombre. Y vamos a tratar de ver todos esos elementos que conformarían la vida, ¿verdad?, del hombre hoy en día. En el catecismo ya nos empieza a decir esta idea de la imagen divina en nosotros. El hombre, dice, ¿verdad?, esa imagen divina está presente en todo ser humano. Resplandece en la comunicación, en la comunión con las personas, a semejanza también de la unidad de las tres divinas personas, así como el Padre, Hijo y Espíritu Santo son uno. También Dios ha querido que el ser humano comprenda que por esa imagen divina que reside en él, tiene que también ser un solo cuerpo, una sola comunidad. Así desde el Antiguo Testamento Dios quiso un pueblo, ¿verdad?, y en el Nuevo Testamento nos enseña a ser iglesia. Entonces claramente Dios no quiere que los seres humanos se sientan solos. Cualquiera que estudia bases generales de la psicología sabrá que un ser humano que vive fuera de la cohesión social se deprime, ¿verdad? Alguien que no comparta en comunidad se deprime. Alguien que no tenga amigos se deprime. Y eso nos debe significar una huella natural que nos está diciendo: no puedes vivir solo. No puedes pretender ser un Superman, como decía Heidegger, pretendiendo vivir en una actitud totalmente autosuficiente, porque te vas a enfermar. Hay un experimento muy bonito que leía yo en el libro de Robert Maisto, que se llama Fundamentos de Psicología, donde muestra un experimento, una cuestión que llamaba la atención de los psicólogos, y es que en un hospital tenían 2 salas de niños enfermos,
pero notaban en la estadística de que morían más en una sala que en otra. Y cuando se ponen a analizar la variable que podría haber estado cambiando esa situación, empezaron a investigar qué era, el medicamento, acaso era el tiempo que pasaban en cama, quizá era el tipo de enfermedad, qué es lo que realmente afectaba que unos vivieran menos y otros vivieran más. Y cuando empiezan a investigar después, no solamente el procedimiento y la parte tecnológica y la parte científica de la medicina, se fueron también a analizar el problema del talento humano. Si alguna de las personas que estaba ahí trabajando en esas dos salas era alguien que podía ser un agente que incidía en esa realidad. Y descubrieron, después de analizar también el personal, que había una persona, una enfermera que estaba trabajando solo en una sala y no le tocaba trabajar en la otra. A diferencia de los médicos que iban de una para otra, pero esa enfermera solo trabajaba ahí. Y cuando empiezan a analizar el comportamiento de esta enfermera, se dan cuenta cuál fue el motivo por el cual en esa sala sobrevivían más los niños que en la otra sala donde ella estaba ausente. Y es porque esta mujer, cuando habían estos niños, se tomaba el tiempo cotidiano, todos los días, de chinear a cada uno de los niños, a los que podía levantar, de tomarlo en brazos como una madre y arrullarlos por un momento, darles el calor humano. Y al final se dieron cuenta que el calor humano era el punto determinante para salvarle la vida a más niños. De ahí el por qué la medicina también tiene ese reto de aprender a apreciar la vida más allá de los números, ¿sí? Apreciar el misterio de la persona detrás de una persona que está en cama, y tener esa calidad humana, ese candor humano que no se puede perder. En el numeral 1703 del Catecismo también nos recuerda que somos seres dotados de un alma inmortal, de un alma espiritual e inmortal. Y por tanto, esta alma nos da ciertas capacidades como la oportunidad de poder entrar en contacto con Dios, el poder hacer oración constante, el poder pedir también que su presencia llegue a nuestra vida, que su gracia y sus dones nos dirijan, nos acompañen, que podamos tener esa fortaleza, esa prudencia que proviene de su sabiduría. Y claramente la persona como criatura de Dios no está sola en este mundo, ¿verdad? Está claramente acompañado de otros seres. También en el entorno natural que está a nuestro lado, también es una casa común, como dice el Papa Francisco en Laudato Si. Es una casa común que tenemos que aprender a cuidar también, porque es determinante también para la vida del ser humano, cuidar lo que está alrededor de él también. Entonces, parte también de la enseñanza de la Iglesia, no solamente es el trabajo entre seres humanos, también es el trabajo ecológico, es el trabajo científico, técnico, industrial, empresarial, porque todas las actividades humanas tienen un impacto tanto en el individuo como en el ambiente. Entonces es importante también abordar los valores que están detrás de todas esas actividades, para realmente motivarnos a vivir esta bienaventuranza eterna desde ya, empezar a vivir la alegría del reino, ¿verdad? Desde ya. Y evitar destruir más bien lo que Dios nos ha dado. En el numeral 1704 nos hace el énfasis, ¿verdad? Que Dios como creador le ha dado al hombre una potestad. Creemos que el hombre es administrador de la gracia de Dios, pero también administrador de los bienes de este mundo. El hombre tiene un destino universal con respecto a estos bienes, y estos bienes tienen claramente un destino universal con respecto al hombre. Es decir, no podemos hacer de las cosas naturales propiedad privada, ¿verdad? Que ponga en riesgo la vida o la existencia o supervivencia de otros seres humanos. Si yo, por ejemplo, soy alguien que por medio del conocimiento de la ciencia natural logro descubrir una cura, no puedo guardarla para mí, tengo que compartirla con los demás. Si yo he hecho un avance tecnológico, científico, tengo que compartirlo con la comunidad, ¿verdad? No es para guardarlo, por lo cual tenemos que ser muy buenos administradores, como dice Primera de Pedro 4:10, que todo que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Voy a encender la luz porque creo que se está poniendo muy oscuro. Permítanme, jóvenes, permiso. No se vayan a dormir también. Porque en la oscuridad como que da sueñito, ¿verdad? Sí. Vamos a tener receso muy pronto. El receso, quiero ver, son las de 3 a 8:50, ¿verdad? 4. Podríamos tener el primer receso por los primeros 10 minutos y los segundos 10 minutos a las 3:40, 4:40. A las 4:40 el primer receso, para estar aquí a las 5. O sea, el primer receso, sumando los 10 minutos de la primera hora, los 10 minutos de la segunda hora, ¿verdad?
acumulándolas así para que tengan un poquito de tiempo para ir a la glorieta, tomar algo y poder volver, ¿verdad? Y al final pues claramente saldríamos un poquito, ¿verdad? También antes sumando, si quieren ir de corrido, ¿verdad? Para salir un poco también más temprano. Bien, prosiguiendo. Entonces el hombre, conocedor de este designio de Dios que lo convierte prácticamente en administrador, recuerden lo que dice Génesis en los primeros capítulos, que apenas el hombre fue creado, Dios le llevó a los animales para que incluso les pusiera nombre, ¿verdad? Prácticamente lo pone como administrador de esta naturaleza. Desgraciadamente no hemos querido entender eso. El hombre por su propia voluntad está llamado a dirigirse hacia el bien, pero muchas veces actúa haciendo el mal. Y ese mal, ciertamente, siempre va a desembocar en dañar la propia vida, la propia existencia humana, ¿verdad? Por eso tenemos que aprender a ser responsables con esa administración que Dios nos ha delegado. La vida, como concepto, pues tiene muchas definiciones, ¿verdad? La palabra vida se refiere en la lengua latina vita, ¿verdad? A aquello que se mueve por sí mismo, aquello que tiene movimiento, crecimiento, locomoción, diría Santo Tomás de Aquino, ¿verdad? Santo Tomás de Aquino, cuando habla de los tipos de alma de la naturaleza, tanto humana como animal, dice que los seres humanos y animales tenemos de una alma llamada alma locomotiva, es decir, la capacidad de crecimiento, la capacidad de movernos, que tenemos animales, plantas y seres humanos, porque también las plantas se mueven, ¿verdad? Crecen. Es algo que tiene que ver también con una naturaleza, ¿verdad? Implícita en las leyes de Dios que ha dado a cada ser. Según Santo Tomás, él utiliza la palabra vida para referirse evidentemente a todas las cosas que se mueven a sí mismas, ¿verdad? Vivir no es otra cosa que sino tener una determinada naturaleza, ¿verdad? Todo lo que está dentro de la naturaleza, ¿verdad? Que tiene esa locomoción, tiene vida. Hay filósofos más antiguos, Santo Tomás, que creían que hasta el universo entero tenía una especie de alma universal, creían ellos. Nosotros, los cristianos, creemos que lo que gobierna todas las cosas será en todo caso la ley que Dios ha colocado en el universo. En definitiva, la sabiduría de Dios es la que ha determinado el orden de las cosas, el curso de los tiempos. Por lo cual no creemos que exista una especie de alma universal diferente al Espíritu de Dios, ¿verdad? Que lo gobierna todo. Dice Santo Tomás de Aquino, vivir no es otra cosa que existir en determinada naturaleza, y vida significa esto mismo en abstracto, como una carrera, ¿verdad? Como un correr, como una capacidad de poder caminar, ¿verdad? En la existencia, por así decirlo. Prosiguiendo. Vamos ahora a presentar entonces el texto base de la asignatura, que es la Biblia. Algunas generalidades. Claramente aquí hay una clase también que se llama Biblia, que es una clase programática que cualquiera puede llevar cuando quiera. La vez pasada me tocó que impartirla a mí, ¿verdad? A veces le imparte, ¿cómo se llama? El abogado Salomón, el doctor Salomón. Es decir, por lo menos en este campus, ¿verdad? Así que está opcional por si quieren llevar esa clase y profundizar un poco más allá de lo que aquí veremos, porque esto es bastante amplio y bonito, ¿verdad? Veamos un poquito sobre la Biblia, el uso, manejo y los elementos que hay que considerar para una buena interpretación también. Lo vamos a utilizar ese texto a lo largo de toda la clase. A nivel de la palabra Biblia, ¿de dónde proviene la palabra Biblia? Proviene de una lengua, primero griega, ¿verdad? Claramente también se tradujo al latín como Biblia, pero en el griego Biblia se decía ta Biblia, ta agia, que significa los libros, los santos, los libros sagrados. Ya vamos a ver un poquito más el origen etimológico de esa palabra con respecto a un lugar específico. Pero partamos de lo que San Jerónimo nos recomienda. San Jerónimo es el primer traductor de la Biblia a la lengua latina. Tradujo de los textos originales, ¿verdad?, a la lengua latín, que era la lengua vulgar, la lengua más común. Por eso a esta traducción de la Biblia se le llamó Vulgata, porque es la primera traducción a la lengua del vulgo. La idea de la Iglesia con el Papa Dámaso I era recopilar todos los libros de la Biblia, sobre todo los del Nuevo Testamento, que son los que faltaba que recopilar, y determinar ya, de una vez por todas, ratificado por el Papa mismo, cuáles son la cantidad de libros que debe contener la Biblia en el Nuevo Testamento. Ya se tenía conocimiento de los libros del Antiguo Testamento, ¿verdad?, de la Biblia judía, más otros 7 libros también que estaban también ahí entre los judíos de la diáspora, los judíos que estaban fuera de Israel. Y la Iglesia cristiana, con los apóstoles evidentemente, y los discípulos de los apóstoles, y los padres apostólicos y siguientes cristianos, heredaron esta Biblia que estaba fuera de Jerusalén. Por eso en el mundo católico tenemos una cantidad de libros y en el mundo evangélico tienen otra cantidad de libros. Ya vamos a explicar eso mejor todavía. La palabra Biblia probablemente, dicen algunos,
que proviene del término Biblia, Biblos, que es un lugar, ¿verdad? Probablemente sea hoy la llamada ciudad Jubail, una antigua ciudad fenicia al norte de Israel, ¿verdad? En la zona del Líbano, ¿verdad? Arriba de Beirut está ese lugar marcado. Se supone que ahí eran grandes productores de papel, de papiro, ¿verdad? Y por esa razón del nombre de la ciudad pues se obtuvo ese nombre para el producto más común de la ciudad. Aunque es claro que en la lengua griega los cristianos primitivos llamaban a la Biblia, pues sí, Biblia en forma diríamos femenina en griego, en vez de biblión, que es libro, le llamaban Biblia porque es un conjunto de libros, ¿verdad? Claramente. Entonces, para hacer referencia al plural utilizaban el femenino. La palabra Biblia, por tanto, significa los libros. La costumbre era, como les digo, utilizar ta Biblia ta Agia, los libros sagrados. La Santa Biblia, decimos hoy en día, o la Sagrada Biblia también le llamamos. Palabra de Dios es otro nombre también que le damos. La escritura en mayúscula también, o la palabra en mayúscula también. Nombres válidos a lo largo de la tradición de la iglesia cristiana. Por cierto, si se preguntan qué es lo que dice ahí en la pared, ¿verdad? Otheos agape estin, significa Dios es amor, ¿verdad? En ese tipo de lengua fue escrito la mayoría del Nuevo Testamento, ¿verdad? De hecho, casi en un 99% todo fue escrito en griego. Solo quizá en el Evangelio de Mateo, ¿verdad? Probablemente haya sido escrito en hebreo, ¿verdad? Ahí la mayoría de los apóstoles se dirigen a las comunidades cristianas que están fuera de Israel, por lo cual tenían que escribir en una lengua de la lengua que está fuera de Israel. En este caso la lengua más popular, además del latín, era el griego. Esa era la lengua más popular, por lo cual escriben en un latín muy, diríamos, muy vulgar también, un latín llamado koiné, que es diferente a un latín culto, porque claramente para la parte del derecho, la parte de los rituales, tal vez de los antiguos templos de los paganos, pues utilizaban un latín un poco más, diríamos elevado, más culto, pero la gente común del comercio utilizaba una lengua para hablar común. Es como nos pasa aquí en el castellano, que tenemos un castellano para hablar todos los días, el español caliche que decimos, ¿verdad? Pero también tenemos un español, diríamos, bastante erudito, elevado, ¿verdad? Entonces había también esa diferencia en la cultura de Grecia y de Roma. El concepto general, pues Biblia sería el conjunto de libros inspirados y revelados por Dios, que a través de agiógrafos, ¿verdad? Dios ha querido poder transmitir su voluntad. La Biblia recoge todo esto a lo largo de la historia, por lo menos desde la época de los primeros padres hasta la época de las primeras comunidades cristianas, por lo menos hasta esa época. De ahí en adelante, no es que Dios no haya acompañado a la iglesia, no es que el Espíritu no haya estado cerca de la iglesia. Creemos que el Espíritu, así como inspiraba la palabra, ha seguido inspirando a la iglesia cada vez, sobre todo cuando la iglesia se reúne en conjunto, en los famosos concilios, para poder tomar decisiones, ¿verdad? Como decían los apóstoles en Hechos capítulo 15, dice el apóstol Santiago, ¿verdad? Que se mandara cartas a todos los lugares para que cada uno supiera las decisiones que habían tomado en ese primer concilio, llamado Concilio de Jerusalén, y les dice, pues, que sepan de que hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros, o sea, no solamente la comunidad, sino el Espíritu Santo que está en medio de la comunidad, porque Jesús prometió que el Espíritu Santo vendría a la comunidad, permanecería como un abogado, como un defensor, ¿verdad? Como el Paráclito, acompañándonos hasta que Él volviera. Así Cristo cumpliría su promesa de estar con nosotros todos los días hasta su venida. Por lo cual creemos que el Espíritu Santo ha seguido acompañando a la iglesia hasta el día de hoy, ¿verdad? Y la iglesia pues llama también no solamente a tener atención a lo que dice la palabra, sino también poner atención a lo que diga el magisterio de la iglesia, porque para nosotros hay dos grandes fuentes de la revelación: la palabra de Dios, claramente ya escrita y compilada, pero también la tradición oral que pasó de apóstoles a apóstoles, de discípulos a discípulos, de iglesias a iglesias, y que ha perdurado como cultura cristiana desde los primeros siglos de la era cristiana hasta nuestros días. Esas tradiciones, hasta el día de hoy, por lo menos la Iglesia Católica se considera protectora de todas esas tradiciones cristianas recibidas desde el primer siglo hasta nuestros días. Importante también definir la palabra testamento. En el derecho, la palabra testamento pues hace referencia a un documento que testimonia, a un documento que guarda un testigo, ¿verdad? Alguien firma al final de este testamento como testigo, en este caso el abogado, ¿verdad? Él es el que sirve de testigo por una última voluntad de alguien.
Eso pasa en el derecho. En la iglesia, a nivel de la fe y de la palabra, creemos que es algo parecido. Dios también ha hecho una alianza, un pacto, un convenio con la humanidad. Y este pacto ha sido pues recogido para poder compartirlo a través de la iglesia, para poder claramente difundirlo a todas las naciones. Y se ha podido hacer a través de la palabra de Dios. Así que la Biblia es en sí, por así decirlo, la síntesis de las disposiciones y de la voluntad de Dios mismo, ¿verdad? De ahí el por qué utilizamos la palabra testamento para referirnos, aunque en el hebreo la palabra era berit, que significa pacto o alianza. Todas esas palabras que tienen que ver con la relación de Dios con el hombre, ¿verdad?, tienen relación con testamento. También el testimonio de la voluntad, ¿verdad? Claramente el testamento significaría eso, ¿verdad? Viene la palabra testes, que significa testigo, y que significa que hay gente que ha recibido la voluntad de Dios y son testigos, y por tanto a veces comunicaban esto de manera oral hasta que se vio la necesidad de ir escribiendo ese testimonio. Por ejemplo, los profetas, incluso la palabra profeta significa que es boca, ¿verdad? Entonces claramente el profeta lo que hace es ser la boca de Dios en la tierra para comunicar a Dios, a comunicar a los hombres el mensaje de Dios. De ahí el por qué su testimonio primero fue oral, ¿verdad? Salían a las plazas como rapsodas a predicar, a exhortar al pueblo, hasta que por fin hubo necesidad de recoger ese testimonio de los profetas en los llamados libros proféticos, ¿verdad? Y así fue naciendo la palabra poco a poco. Aquí una pequeña definición que nos regala este abogado, doctor Isidro Vargas. Dice, testamento no tiene significado como expresión material de voluntad. O sea, testamento no es el documento, pues, sino testamento realmente es la voluntad misma que se atestigua, ¿verdad? El testamento de la voluntad, porque pudo haberse dejado ese testimonio o en papel, o se pudo haber dejado en metal, se pudo dejar en madera, se pudo haber dejado en digital, no importa el material en el cual esté, porque no es el documento en sí lo que llamamos testamento, sino más bien el atestiguar la voluntad de alguien, ¿verdad? Al menos en el derecho, eso es lo que se considera. Pues para la fe también. O sea, el día de mañana, Dios no lo quiera, pero llegaran a desaparecer todas las Biblias del mundo, lo poco que pueda perdurar en la mente del colectivo, de toda la iglesia, eso podría permitir volver a reestructurar, aunque sea parte del contenido, y recuperar parte de esa fe que estaba retenida en la palabra. Porque con tal que sobreviva también la tradición oral, es suficiente para que podamos subsistir también como fe cristiana. De hecho, les comento que en la Edad Media, hoy estamos celebrando la historia de qué casualidad. Hoy estamos celebrando, bueno, yo no creo en las casualidades, creo más bien en las Dios incidencias. Hoy estamos celebrando la historia de la vida de San Antonio de Padua, ¿verdad? El 13 de junio. Y en la historia de San Antonio dicen que cuando se quemó, supuestamente hubo un incendio, entonces se quemó un convento o monasterio, y al escapar del monasterio se preocuparon por los escritos de la palabra. Dijeron que se iba a quemar la Biblia, ¿verdad? Rescaten la Biblia, y alguien gritó, no, rescaten a Antonio, porque Antonio de Padua tenía la fama de saberse la Biblia de principio a fin, de memoria. Entonces, en vez de preferir salvar la Biblia, salvaron a alguien que se sabía la Biblia de memoria, porque con su testimonio oral podrían volver a reescribirla, y su memoria portentosa podrían volver a reescribir toda la Biblia. A eso me refiero, que la riqueza oral de la iglesia también es importante, ¿verdad? Sostendría la iglesia. Recuerden que los apóstoles, cuando anduvieron predicando, no andaban la Biblia en la mano. Ellos predicaron la voluntad de Dios, que a través del Espíritu fue comunicada. Entonces el Espíritu también puede seguirnos ayudando en ese sentido cuando predicamos. Entonces en este caso pues terminamos ahí con la idea de alianza, ¿verdad? Y por tanto al final la iglesia termina llamando a esta alianza, a este testimonio de la alianza, la palabra de Dios, porque es lo que recoge. Por eso siempre que leemos en la liturgia cada fragmento de la Biblia decimos palabra de Dios respecto al Antiguo Testamento y palabra del Señor con respecto al Evangelio. ¿Por qué enfatizo estos detalles? Porque hoy en día hemos podido notar, ¿verdad? Yo que me dedico mucho a ver las cosas de la parte religiosa, tanto cristiana católica como fuera de la iglesia católica, me voy dando cuenta que hay ciertos supuestos cristianos que andan poniendo en duda la opinión de un Pablo, la opinión de un Pedro, ¿verdad? No, es que esa es opinión de Pablo, esa es opinión de Santiago, ¿verdad? Cuando uno de repente, les pongo un ejemplo, un sacerdote en un experimento social se pone a platicar con una hermana no católica sobre la Eucaristía y le pregunta, ¿por qué ustedes, cristianos evangélicos, dice, no creen que Cristo está presente en el pan y el vino,
Si Él en el Evangelio dice, este es mi cuerpo, esta es mi sangre, hagan esto en memoria mía? ¿Por qué si toman literal otras cosas y esta parte no la toman de manera literal, sino que dicen es simbólico? Y ante esa pregunta, pues dice, pero ¿quién dice que es el verdadero cuerpo de Cristo?, pregunta la mujer. Y el padre le responde, 1 Corintios capítulo 11. San Pablo, cuando testimonia la última cena, dice claramente en un pequeño fragmento de ese texto, dice, por eso cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Pero en otro fragmento cercano a ese capítulo 11 siempre, dice, por tanto, dice, quien quiera comer el cuerpo y la sangre del Señor, ¿verdad?, debe hacerlo dignamente, porque si come indignamente, si toma indignamente del cuerpo y bebe indignamente del cáliz, se vuelve reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Es decir, si para Pablo no fuese literal que en el pan y en el vino está la presencia real de Cristo, entonces no habría dicho que al comer el pan y el vino de manera indigna somos reos del cuerpo, somos culpables pues del cuerpo y de la sangre del Señor, de ofender este misterio, ¿sí? Por eso la iglesia, al leer estos textos, le queda claro que hay una presencia real de Cristo. De eso vamos a hablar más adelante. Pero la hermana, cuando le presenta este texto de Pablo, dice la hermanita, no, pero es que esa es una forma de interpretación de Pablo, como si el Espíritu Santo no hubiese inspirado a Pablo. Y eso es lo peligroso, venir a decir, no, es la opinión de Pablo, es la opinión de Pedro, es venir a negar la acción del Espíritu para conformar lo que hoy llamamos la palabra de Dios, conformar lo que es la Biblia. Para la iglesia eso es una herejía, ¿verdad? Llegar a decir prácticamente que Pablo escribió algo que era su opinión y no algo inspirado por el Espíritu Santo. Es un error doctrinal creer esto, por lo cual hay que tener cuidado de andar relativizándolo todo, ¿verdad? Es que hay cosas que podemos tomar del Evangelio y cosas que no. Hay cosas que dice Pablo, que dice Santiago, que dice Juan, que podemos tomar y cosas que no. Esa actitud de ser selectivos, eso conlleva más bien al surgimiento de sectas o fanáticos que siguen una doctrina ajena totalmente a la palabra o que se extravían por un camino totalmente torcido. Les pongo un ejemplo que ocurrió en Puerto Rico. Apareció un hombre llamado José Luis de Jesús Miranda, que hizo una interpretación literal de Apocalipsis capítulo 13, donde dice, aquí se requiere la sabiduría, dice, que el inteligente calcule la cifra, pues la cifra de la bestia es un número de hombre y su cifra es 666. Eso es lo que dice el fragmento final del capítulo 13 de Apocalipsis. Ahí está el número de la bestia. Entonces vino este hermanito, ¿verdad? No sé si llamarle hermano realmente porque estaba muy extraviado en la doctrina. De hecho, no me atrevería a llamarle hermano en la fe porque no era hermano de la fe. Estaba muy lejos de la doctrina cristiana. Llegó a afirmar de que lo que nos estaba diciendo realmente el texto es, como al principio dice, aquí está la sabiduría, que el inteligente calcule la cifra. Él cree que lo que está diciendo Juan es que en el 666 está la sabiduría. Y por tanto mandaba en su iglesia, como ministro que era y se creía, a tatuar a toda la gente con el 666. Tatuaban niños, jóvenes, adultos, ancianos, con el 666 en el brazo, en la parte del antebrazo, e incluso hasta en la frente. Es decir, sin entender siquiera, sin leer correctamente la palabra. Eso es lo que puede producir no comprender bien los conceptos de la palabra de Dios también, ¿verdad? Ese relativismo con el cual se juzgan las cosas. Por eso es importante también tener en cuenta no solamente lo que yo puedo leer en la palabra, sino también lo que el magisterio de la iglesia, es decir, todos los expertos en teología y en Biblia de la iglesia, en conjunto, en comunidad, han llegado a aceptar como universalmente reconocido como doctrina. Porque de lo contrario vamos a terminar con una doctrina totalmente perdida o ajena a la fe cristiana original, ¿verdad? Eso es algo que la iglesia nos evoca siempre. Sobre la estructura de la Biblia, ¿alguna pregunta hasta ahora? No. Adelante, bienvenido. Obras de la vida. Adelante. Con respecto a la estructura de la Biblia, ¿hay dos Biblias? Pues a veces me preguntan los chicos, Lick, usted en la clase de filosofía nos pide la Biblia para traer a la clase, pero yo tengo tal versión, ¿verdad? Y me dicen nombres de Biblias no católicas, ¿puedo traer esa? Le digo, es que hay un problema, ¿verdad? Hay un problema. Ciertamente, por lo menos en el Nuevo Testamento, no hay tantos cambios entre una versión y otra.
Pero hay algunas traducciones que sí parece que trozan, ¿verdad? Cortan, ¿verdad? Cambian palabras, cambian cosas que son giros lingüísticos, semíticos, de la cultura de Israel, de la cultura de los griegos, para darle otro sentido a la palabra y quitarle el énfasis que quizá tenía. Ese tipo de traducciones son obviamente manipulaciones que pueden traer problemas de acuerdo. La iglesia, cuando hace sus traducciones, suele ser muy responsable en ese sentido. Es decir, no es cualquier cura o cualquier sacerdote el que va a hacer la traducción. Son expertos en la parte lingüística, geográfica, histórica, ¿verdad? Tanto de la palabra como del pueblo de Israel, de la cultura además cristiana, que son los que participan como grandes exégetas o estudiosos de la palabra, académicos de la palabra, para poder hacer una recta interpretación de la misma. De hecho, en Facebook me encontré por ahí a un ateo que decía de que los teólogos interpretan las cosas a su manera, y le digo, no, por lo menos en la Iglesia Católica no es así. En la Iglesia Católica más bien se nos educa y se nos enseña a aprender detalles de la lengua de Israel, detalles de la cultura de Israel, géneros literarios de la cultura de Israel y también del pueblo helénico, conceptos helénicos, conceptos hebreos sobre el cielo, infierno, purgatorio, para aprender las diferencias entre Hades, Sheol, Gehenna, ¿verdad? Y no confundir, por tanto, los conceptos de la palabra. Es decir, lo que la iglesia hace con los teólogos es educarlos en ser expertos respecto a los giros lingüísticos, semíticos y culturales también, la traducción y todo esto, para poder hacer más bien una recta interpretación como lo haría el pueblo de Israel, para no andar diciendo algo que no está en la palabra, algo que no se debe entender porque Israel lo entiende de una manera y no podríamos entenderlo de una manera distinta, excepto lo único que sí es válido interpretar de manera distinta a Israel son las profecías respecto al Mesías, porque claramente Israel al día de hoy, muchos de ellos no creen en Jesucristo, otros judíos sí creen, hay cristianos judíos en Israel, ¿verdad? Entonces, claramente hay iglesias cristianas, hay iglesias ortodoxas, ¿verdad? Donde los hijos de Israel, ¿verdad? Participan de esa fe cristiana. O sea que no solamente existe la ortodoxia de Israel del judaísmo antiguo. Por lo cual es claro que hay que tener cuidado con creer que el teólogo lo que hace es cambiar el sentido de la palabra. Al contrario, intenta encontrar el sentido correcto de la palabra, que esa es la tarea del que estudia la palabra de Dios de manera tanto exegética como hermenéutica. La exégesis es el ejercicio teológico de poder comprender, diríamos, la palabra de Dios de manera académica, estudiar el texto de manera literaria, el sentido de las palabras, el origen etimológico de las mismas. Y la hermenéutica sería ya el trabajo, diríamos, pastoral, de poder hacer una interpretación para la vida también de iglesia, de lo que nos dice la palabra para hoy en día, de lo que me dice la palabra para mi propia salvación, de lo que me dice la palabra para mi propia rectitud moral. Entonces, esa ya sería la hermenéutica, cómo aplicar la Biblia para la vida cotidiana. Y ahí sí podríamos decir que en la hermenéutica el teólogo trata de adaptar la palabra a la vida cotidiana, y eso es completamente válido, pero sin olvidar el sentido original, ¿verdad? Que eso es importante. Prosiguiendo. Existen varias Biblias, católica y evangélica, pues realmente, como les digo, las similitudes entre ambas son bastante grandes en la mayoría de traducciones. Es decir, que de repente una Biblia diga, y Jesús subió, y que otra palabra diga, y Jesús llegó. O sea, no cambia el sentido de que Jesús fue a un lugar. El hecho de que cambien los sinónimos o manera de redactar. Con tal que no cambie ese sentido, pues cualquier Biblia podría ser posiblemente útil para empezar a leer la palabra. Pero claramente, como católicos, tengo que recomendar las Biblias católicas que son más, diría yo, vigiladas en el sentido del rigor científico que debe haber detrás del estudio académico de esta misma Biblia. Sobre todo para la traducción, ¿verdad? Tienen que ser expertos en filología bíblica, expertos en hebreo, expertos en griego, expertos en arameo, los que hagan la traducción. Por lo cual, si el equipo que está detrás de la traducción de la Biblia no es tan experto, yo no puedo decir que esa Biblia sea una excelente traducción. No lo hacemos en el mundo académico, tampoco lo vamos a hacer con la Biblia, ¿verdad? De agarrar cualquier traducción de cualquier persona que cree que habla el idioma correctamente y tal vez no es fluido como lo maneja una que otra palabrita, ¿verdad? No todos los teólogos son expertos en la lengua de la Biblia. Tratamos de ir aprendiendo poco a poco algunos términos,
Sobre todo los teólogos que son más de sentido espiritual, pues están más preocupados por la parte espiritual que por la parte bíblica. Aunque hay algunos teólogos dedicados específicamente al estudio de la Biblia, que sí aprenden bastante sobre la lengua, que claramente ellos tendrán algunos principios generales. Y hay otros que se van a especializar a otras universidades para estudiarla bien. En principio tendríamos más bien que hablar, en vez de hablar de Biblia católica y evangélica, yo invitaría más bien a hablar de Biblia completa y Biblia incompleta. Porque para nosotros la Biblia católica está completa, tiene 73 libros. La Biblia evangélica está incompleta porque le quitaron 7, tiene 66 libros. Ahora, sobre el por qué quitaron estos libros, hace poco debatía yo en un chat que tenemos por ahí de WhatsApp, debatía con una hermana evangélica sobre las razones, por ejemplo, por el cual quitaron el libro de Tobías, que es uno de los libros que están dentro de los deuterocanónicos, o los 7 libros que sacaron de la Biblia católica para formar la Biblia evangélica. Y me daba algunos tips de razones. Me decía, por ejemplo, una razón es que menciona un ángel que no es mencionado nunca más en la Biblia. Pues le digo, si a eso vamos, entonces habría que quitar quizá varios personajes que son mencionados una sola vez en la Biblia. Quitemos también el libro de Esther, porque Esther solo es mencionado una vez en la Biblia, solo en su libro. Solo porque Tobías menciona al ángel Rafael, que es uno de los ángeles de Dios, arcángel, para la Iglesia Católica, uno de los 3 arcángeles principales con Miguel, con Gabriel. Los judíos incluso dicen que son 4 arcángeles: Gabriel, Rafael, Uriel y Miguel. 4 arcángeles. Otros dicen que son 7, pero eso ya es más esotérico. En el mundo judío creen que mencionan 4. De hecho, yo le cité a ella y le digo, los judíos en su liturgia matutina, en su liturgia, diaria, cotidiana, tienen un ritual en la noche que es prácticamente el equivalente de lo que nosotros hacemos como completas, que son oraciones que se hacen antes de dormir, ¿verdad? Entonces tienen una liturgia donde ellos invocan a Dios, ¿verdad? Y mencionan a los 4 ángeles dentro de esa oración. Dicen, aquí la tengo, creo yo, permítanme, quiero mostrárselas para que vean a lo que me refiero. Está aquí en Hombre Frente a la Vida, probablemente en la carpeta apologética, probablemente en la parte de... No, permítame, entonces está aquí en documentos y apologética. Por aquí creo que lo agregué. No sé si lo puse por acá. Aquí está, creo yo. Sí, apócrifos, aquí lo metí. Apócrifos. No lo tengo. Pero lo que básicamente decía la oración es, por decir algo, no sé en qué orden lo colocan. Dice, Gabriel a mi derecha, Rafael a mi izquierda, Uriel al norte y Miguel al sur. O sea, invocan primero a Dios y después dicen que cada ángel custodia a la persona que está a punto de dormir, ¿verdad? A la izquierda, a la derecha, al norte, al sur de su cama, ¿sí? Para que estén como ángeles protectores. Los invocan a ellos como ángeles protectores. Entonces, si los judíos tienen a Rafael y Rafael solo aparece en el libro de Tobías, habría que preguntarse de dónde obtuvieron los judíos ese nombre. Porque aparece en esa obra, la obra, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama ese librito que ocupan ellos para las oraciones nocturnas? Ahí se lo voy a mandar por el chat porque no lo recuerdo ahorita. Pero tienen un librito de oraciones nocturnas donde está esa oración. Entonces yo le hacía la pregunta a la hermana, le digo, si los judíos nunca consideraron importantes los libros deuterocanónicos como Tobías, ¿por qué aparece Rafael en su oración? ¿De dónde obtuvieron ese nombre? ¿De dónde lo obtuvieron? O sea, si la única fuente que lo menciona bíblicamente hablando sería Tobías. Significa que para algunos judíos de la diáspora sí era importante ese libro. Por eso lo mencionan como uno de los ángeles también que están ligados a Gabriel, a Rafael y a Miguel, pero a Miguel y a Gabriel, que están mencionados en el resto del Evangelio. Entonces, y en Apocalipsis también. Por lo cual hay que tener cuidado con despreciar estos 7 libros así a la carrera, sin considerar también el impacto que ha tenido en la historia, tanto de Israel como del mundo cristiano. 7 libros falta la Biblia protestante, por eso consideramos que es Biblia incompleta. Aquí hay varias versiones, tanto del lado evangélico como del lado católico. De la Biblia del lado católico yo recomendaría leer la Biblia de Jerusalén.
Esa Biblia tiene 14 colaboradores, es decir, expertos en lenguas, teólogos también, que trabajaron con esta editorial de la Disclet de Brouwer para la traducción desde los textos originales y también para la parte introductoria doctrinal que aparece al inicio de cada libro y debajo de cada libro. Así que hay 14 colaboradores expertos, ¿verdad?, en Biblia que han participado en esa traducción, por lo cual yo confiaría más en un libro, una copia de la Biblia, que esté vigilada por 14 expertos, a una que, por ejemplo, solo tenga un experto o que tenga 2 expertos, ¿verdad? Yo creo que, sobre todo, expertos que quizás estaban en una época en la cual no había tanto acceso a la información como tenemos hoy en día. Por ejemplo, en la Biblia de Jerusalén son expertos contemporáneos, muchos de ellos todavía vivos. Pero, por ejemplo, la Reina Valera se basa en la traducción de 2 ex sacerdotes católicos que vivieron hace casi, 400 años atrás. Así que su traducción la hicieron al español a partir de una Biblia en latín, ni siquiera de las lenguas originales, sino a partir del latín. Y por tanto su traducción puede contener, digamos, algunos errores que posiblemente incluso también decimos el mismo primer traductor de la Biblia pudo haber cometido, que es San Jerónimo. Pero que después con la expertise de la iglesia y sus expertos también eruditos, pues han ido corrigiendo, ¿verdad? Con la nueva gramática, la nueva lingüística, que son disciplinas muy nuevas, muy nuevas. Entonces, claramente, por esa razón, estas Biblias adquieren gran diríamos, predilección entre los estudiosos de la palabra. Si ustedes van a cualquier seminario católico, van a ver que la Biblia que ocupan es la Jerusalén, donde estudian los sacerdotes, ¿verdad? Esa es la Biblia que utilizan. Aquí también es válida utilizar la Biblia Nácar Colunga, también la Vulgata Torres Amat, la Septuaginta, que es la traducción griega del Antiguo Testamento, ¿verdad? Recuerden que el Antiguo Testamento en su mayoría fue escrito en hebreo, pero hay una traducción totalmente griega que se llama la Biblia de los 70 o la Septuaginta, ¿verdad? Llamada también Biblia de Yuneman, que también es una Biblia que también consideramos al momento de comparar los textos, ¿verdad?, las diferentes traducciones. Hay otras versiones por ahí, hay muchas. En el caso del lado evangélico, pues está la Biblia de las Américas. Hay una Biblia que es de origen evangélico, que contiene también los libros de la Biblia católica, que me refiero a Dios habla hoy, pero la de los 73 libros, porque hay una versión de Dios habla hoy solo con 66 y una con 73. Incluso hay una buena noticia para el mundo evangélico, si no quieren adquirir una Biblia católica, ¿verdad? Hay una Biblia que contiene también los 73 libros, igual que la Biblia católica, pero es protestante, se llama la Biblia del Siglo de Oro. Esa Biblia la mandaron a imprimir los mismos que imprimen la Reina Valera en España. Salieron con una Biblia, como creo que en el aniversario, no sé si de la editorial, que se ha dedicado a difundir esta Biblia. Entonces sacaron una Biblia completa como aparecía originalmente la Reina Valera, la primera traducción llamada Biblia del Oso, ¿verdad? Esa primera Biblia llamada Biblia del Oso, que es el fundamento en el cual también se basa la traducción Reina Valera, tenía los 73 libros que le habían quitado. En el Nuevo Testamento es importante entender la palabra canon. Nosotros llamamos canon a la lista de libros inspirados y considerados parte del grupo de libros que son parte del Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Quién definió esa regla o esa norma o esa lista de libros considerados inspirados? Pues la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, a través del Papa Dámaso I, a través de las traducciones de Jerónimo, hicieron la compilación tanto del Antiguo, unificaron los libros deuterocanónicos con lo que sería la Biblia judía que estaba en Jerusalén. Reciben evidentemente esta Biblia de 46 libros del Antiguo Testamento y a esta le unen, ¿verdad?, después de todo un análisis y revisión de tantos supuestos evangelios que aparecieron al principio de los siglos cristianos, sobre todo del siglo II en adelante, empezaron a hacer un descarte de algunos de los libros que no son de autoría oficialmente aceptada. Me refiero a los libros llamados apócrifos o libros ocultos, que no fueron aceptados por la sencilla razón que dicen ser de un autor como Pedro, pero fue escrito casi 100 años después de la muerte de Pedro. ¿Cómo puede ser de Pedro si fue escrito tanto tiempo después? ¿Cómo puede ser un evangelio de Valentín, de Felipe, de Tomás, si ya habían muerto los apóstoles cuando aparecieron estos libros? Por lo cual, más bien son obras del siglo II en adelante, que algunos piadosos cristianos pretendían hacer populares como si fueran los famosos escritos que ya estaban
diríamos, en gran aprecio en las comunidades cristianas. Entonces inventaron un evangelio por ahí, se inventaron el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Judas Iscariote, el evangelio del copto de la infancia. Entonces escribieron obras que más parecen novelas cristianas, ¿verdad? Que agarran a personajes de la palabra y se inventan otras historias, ¿verdad? Para volver más, diríamos, no sé si con el afán de ganar dinero lo habrán hecho, ¿verdad? O simplemente difundir más la piedad cristiana. No, en realidad no se puede adivinar con solo leer el libro cuál es la realidad de la intención del autor. Pero lo que sí queda claro es que no pueden ser de los autores que dicen que son. Por ese motivo la Iglesia puso bajo estos libros bajo la categoría de sospechosos o de dudosa procedencia. De ahí el porqué, después del análisis de estos libros, se determinó que no pudieran ser incluidos entre los 27 libros del Nuevo Testamento. Y a ese listado le llamamos canon. La Biblia judía se le llama Tanakh. La razón del que se llame Tanakh, ahí está escrito en hebreo también, en el antiguo hebreo y en el ibrit. Son 3 letras. La letra Tau, pero la letra Tet, en este caso no es Tau, es la letra Tet. La letra Tet es la primera letra de la palabra Torah. Torah significa ley. La letra Nun, la letra N, que se dice Nun, como si fuera monja en inglés, ¿verdad? Nun. Esa letra es la letra N y simboliza la palabra Nevi'im, que significa los profetas. Y la K simboliza o significa, ¿verdad? Es la letra Kof en el hebreo, que serían los otros escritos, los Ketuvim, ¿verdad? Así que tienen 3 partes esta Biblia judía, como aparece aquí a continuación, ¿verdad? Aparece Torah, Nevi'im y Ketuvim. Ahí están los libros que incluía, ¿verdad? Cada uno de ellos. Por eso Jesús, cuando se refería al Antiguo Testamento, decía la ley y los profetas. Van a leer ustedes muy a menudo en el Evangelio que Jesús se refiere a la Tanakh como la ley y los profetas. Incluso cuando le dice a ustedes que leen la ley y los profetas, sepan que la ley y los profetas hablan de mí, ¿verdad? Jesús afirma que la ley y los profetas hablan de él. Algunos hermanos, tanto católicos como no católicos, han hecho el esfuerzo por encontrar qué dice el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Y se han logrado descubrir alrededor de 300 profecías distintas sobre este profeta que había de venir. Profecías que, recuerdo un estudio que hizo un hermano protestante, un pastor protestante, teólogo también, sobre la probabilidad del cumplimiento de las profecías anunciadas en Jesús. Y encontró que la probabilidad de que apareciera un hombre en Israel que cumpliera con las 300 profecías, más de 300 profecías, es una probabilidad muy ínfima, muy pequeña. Es una probabilidad muy pequeña que aparezca alguien que traiga salvación, que además su propio nombre significa eso, ¿verdad? Que incluye además la raíz del nombre de Dios, del nombre antiguo de Dios, de Yahvé, en la letra Yod, y que tenga que ver con esa profecía de el que se va a entregar por la humanidad, el que va a sufrir por el desprecio del pueblo, el que sería llevado como oveja del matadero, el que cargaría con las culpas del mundo, etc. Esa profecía la vamos a ver más adelante cuando toque que ver a Dios Hijo. Ahí no vamos a ver 300 profecías, vamos a ver algunas de estas profecías y comparar lo que dice el Antiguo Testamento y lo que pasó en el Nuevo Testamento, lo que se constata con el Nuevo Testamento. Lo miramos después. Prosiguiendo. La Torah. La Torah es la ley. También significa enseñanza, instrucción, ¿verdad? Se escribe de esa manera, con una letra Tet, una letra Vav, una letra Resh y una letra Het al final. Y esos puntitos que aparecen en guiones debajo de las letras se le llaman Nikud o Nekudot. Son puntos contemporáneos para ayudarle a los niños y a los extranjeros a poder leer correctamente cada palabra. Sin embargo, si nosotros escribíamos la palabra T, S, T, M, N, T, N, ¿qué palabra podría ser? Esa palabra sin vocales. Cualquiera que la ve escrita diría es testamento, sin dudarlo, porque ya hemos aprendido a pronunciar esa palabra, por lo cual podríamos perfectamente omitir las vocales de todas las palabras que ya sabemos y aún así seríamos capaces de leerlas. Es lo que Israel también acostumbró a hacer para ahorrar tiempo en la escritura. No tenía vocales, solo consonantes en sus palabras. En el hebreo antiguo, más arcaico, no era así, era más simbólico.
pero posteriormente se estilizó a esta manera. Para ellos hay 2 Torah, para los judíos, así como también para la iglesia hay 2 revelaciones, la tradición escrita y la tradición oral. Para los judíos también hay una tradición escrita y una tradición oral, que es importante verlo también. Así que ellos saben que Dios claramente comunicó cosas, y algunos de estos autores y algunos de estos personajes escribieron, o gente posterior a ellos escribió lo que recibieron. Pero hay detalles que se escapan a la palabra, que solo quedan en la cultura de Israel, en el lenguaje oral, que ayuda a completar esa revelación escrita. Ya les voy a poner un ejemplo de lo que Israel tiene por ley en el Antiguo Testamento y una costumbre que hacen hoy, que la han venido arrastrando por generaciones, porque la Biblia dice, por ejemplo, que hay que comer una especie de fruto, pero no dice cuál fruto es, ¿verdad? Entonces, los judíos hoy en día, por medio de los rabinos y toda la tradición rabínica, saben cuál es el fruto que la Biblia omitió, ¿verdad? Entonces ya les voy a mostrar ese ejemplo. Dice en Éxodo capítulo 3, te daré las tablas de piedra, la Torá y el mandamiento que he escrito para enseñarles. La Torá y el mandamiento. Para ellos entonces hay 2 cosas, 3 elementos: las tablas, la Torá y los mandamientos. De hecho, es muy diferente el contenido de la ley perfecta que está en el Decálogo de Éxodo 20, que incluye 10 mandamientos, al resto de leyes que recibieron también posteriormente en el pueblo de Israel. Por eso se habla del Decálogo, pero en Israel también, además de hablar del Decálogo, además de hablar de los 10 mandamientos, también hablan de un compendio de 613 normas o mandatos llamada la Misbah. La Misbah o los Misbot, que son los artículos prácticamente de enseñanza o de moral. Entonces claramente tienen ese libro como mandamientos también provenientes de Dios, que lo guardan tanto como la misma Torá. Es decir, la Torá contiene incluso estos misbot, solo lo que han hecho es extraerlos aparte para vigilar cumplir las 613 normas en su vida, ¿sí? Y no omitir ninguna. Ustedes lo manejan como un código paralelo a la Biblia, los judíos. Y además de esa ley bíblica que surge de la Biblia, llamada Misbah, tienen además la Alajá, que es la ley del mundo, ¿verdad? La ley civil, ley penal. Entonces claramente tienen esas 3 leyes: la Torá, la ley de la Misbah y la ley también de la Alajá, ¿verdad? Así de respetuosos son con respecto a la normativa de los judíos. El Éxodo en la traducción hebrea es Shemot, significa los nombres, porque ahí aparecen los nombres también de los que van a ser los padres de las diferentes, los nombres de las diferentes tribus que se van a organizar también. Y de todos los que conformaban el censo de Israel también. Las tablas de la ley, la Torá, el mandamiento escrito. Como les decía, pues para los judíos la Torá es una enseñanza. Por eso es algo que constantemente leen en la sinagoga. Por eso incluso yo estuve en un curso de 14 días intensivos con un rabino que se llama Daniel Chapman. Él tiene una página llamada Da'at Mikra, que es una él da varios cursos, diferentes tipos de cursos, además que hacen también viajes a Israel. De hecho, después había una segunda parte del curso que yo ya no me pude meter, y dicen que al final de ese curso iba a ser un viaje a Israel. Lástima, no me pude seguir metiendo en la dinámica de ellos, pero sí saqué por lo menos el curso de 14 días para aprender a leer el hebreo. Muy bonito el curso, realmente muy bonito recibirlo con un rabino. Enriquecedor, porque claramente ayuda también a comprender cosas que en la fe cristiana ya se ha dicho, y ahí lo corroboramos. Es decir, termino de corroborar que la Iglesia Católica no me ha mentido, pues, y eso me da mayor confianza todavía, porque claramente vemos una verdadera amistad doctrinal entre lo que los judíos creen respecto al Antiguo Testamento y lo que la Iglesia también enseña a nivel del mundo occidental. Esa es la razón por la cual tenemos una muy buena relación hoy en día con bastantes congregaciones de Israel, sobre todo con el Consejo Judío Mundial. Hay una bonita relación con ellos. Ya les platicaré eso más adelante. El mandamiento escrito pues son los profetas, son los neviín, es decir, son las exhortaciones que los profetas en nombre de Dios intentan inculcar en el pueblo para corregir comportamientos inmorales, corregir al que roba, corregir al que mata, corregir al que saquea, corregir al que no corresponde con solidaridad ante el huérfano, ante la viuda, ante el forastero. Constantemente leerán ustedes en los profetas como les tocará que leer
Ah, no, ustedes no les va a tocar a los profetas, solo a los de doctrina les toca a los profetas. A ustedes les va a tocar a los sapienciales. Pero en los libros proféticos se logra leer constantemente cómo hacen un llamado de atención a los delitos que Israel estaba viviendo, ¿verdad? Y llaman a rectificar, a recordar que fueron rescatados de Egipto y que tienen que volver a ser fieles pueblos de Dios, que es lo que realmente van a reclamar constantemente en la palabra. Así que esos son también escritos donde encontramos muchos mandamientos de carácter moral. Aquí está la curiosidad que les decía. Voy a leerlo tal como está aquí. La Torá oral serían aquellos detalles que no son explícitos en la Torá, lo que he venido explicando. Por ejemplo, para el pueblo judío, dice en Levítico, en Vayikra, en Levítico 23:40, dice: y el primer día tomarán para ustedes frutos de árboles hermosos. Ese es el mandato que deben cumplir. Ese mandato lo cumplen en el contexto de una fiesta llamada la fiesta de Sukkot, que es la fiesta de las tiendas, de los tabernáculos, que se celebra más o menos entre el 23 de septiembre hasta el 30 de septiembre por lo menos de 2018, cayó en esa fecha. Y llamada fiesta de los tabernáculos. Ese fruto no aparece en la Biblia. Sin embargo, ellos dicen el fruto que recibimos de nuestros padres, que debemos de comer como fruto hermoso, es el etrog. Este fruto que parece un limón, ¿verdad? Ese es el fruto que actualmente comen en la fiesta de Sukkot. La Biblia no lo dice, pero ellos lo mantienen, ¿verdad? Y lo defienden como parte de la enseñanza ligada a la palabra de Dios. Así como los judíos definen este tipo de prácticas orales, que se han transmitido de generación en generación, también la Iglesia Cristiana Católica defiende que tenemos también una tradición oral en el mundo cristiano católico. ¿Por qué hacemos procesiones en las calles? ¿Por qué celebramos el Corpus Christi? Hace poco lo celebrábamos. ¿Por qué hacemos la fiesta de Pentecostés? ¿Por qué hacemos el Vía Crucis? ¿Por qué rezamos el Rosario? ¿Por qué hacemos, fiestas patronales? ¿Por qué celebramos a los mártires, a los profetas, a los santos? Es decir, ¿de dónde proviene todo esto? Porque cualquiera diría, la Biblia no dice nada de eso. Y tienen razón. Muchas de las cosas que hacemos en el mundo católico no aparecen en la Biblia. No es todo. Será una cantidad pequeña de las cosas que hacemos que no está en la Biblia. Pero esas cosas pequeñas que no están en la Biblia están en la tradición oral de la Iglesia. Igual que en el pueblo de Israel, que también guardan esa tradición oral con mucho celo, con mucha claridad. Y que no entra en pelea ni tampoco en disputa con lo que dice la palabra. Por ejemplo, más adelante vamos a hablar de las procesiones, cuando miremos las expresiones de lo que diríamos las fiestas populares de la iglesia o le llamamos también la expresión cultural de la iglesia o tradiciones populares de la iglesia. Cuando veamos esto, vamos a ver si los cristianos hacemos mal con hacer una procesión en la calle, llevando en andas algún objeto, sea la imagen de Cristo o la imagen de María, o incluso llevar el Santísimo Sacramento del altar en Corpus Christi. ¿Será que hacer procesiones tendrá algún fundamento bíblico? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Y vamos a ver si Israel también hacía algo parecido o no. Porque si Israel hacía algo parecido o no, y Dios nunca les reclamó porque anduvieran en la calle haciendo bulla, o cantando, ¿verdad? O alabando, significa que el mundo cristiano católico también tiene su derecho a hacerlo, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Todas las costumbres y cosas que tenemos a nivel de tradición oral, las vamos a ver también acá, ¿verdad? Para ir esclareciéndolas a la luz de la vivencia de la fe. Los deuterocanónicos, ese es el nombre que le damos a los 7 libros que forman parte del segundo canon. Me decía la misma hermana evangélica con la cual debatía en este foro, pero es que usted mismo lo ha dicho, me dice ella. Usted llama a estos libros deuterocanónicos porque son de un segundo canon, me dice ella muy bien formada, sabe bastante de estos términos. Entonces le digo yo, sí lo dije, son deuterocanónicos, son segundo canon. ¿Y cuál es el problema de ello? Me dice que no son del primer canon y por tanto no deberían ser considerados parte de la Biblia, me dice ella. Le digo, es una deducción un poco equivocada, por una sencilla razón. Los deuterocanónicos no solamente son los 7 libros del Antiguo Testamento, también tenemos deuterocanónicos del Nuevo Testamento, como la carta de Santiago, la carta de Judas, el mismo Apocalipsis, que tanto citan en las iglesias evangélicas. Es un libro también deuterocanónico, pero que esos libros deuterocanónicos del Nuevo Testamento nadie los puso en duda. ¿Por qué? ¿Por qué poner en duda los del Antiguo Testamento y no poner en duda los del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el parámetro para juzgar coherentemente esa razón de decir voy a quitar 7 del Antiguo y voy a dejar los demás del Nuevo?
Le digo, no hay una razón lógica para esto. Simplemente fue un capricho de alguien que hace 200 años dijo, voy a seguir el consejo de Martín Lutero, que sospechaba de estos libros y que creía que no eran inspirados, y siguiendo ese consejo de Martín, decidió quitarlos y cortarlos de una vez por todas de la Biblia. ¿Verdad? Si estos libros no deberían de estar en la Biblia, ¿por qué entonces los editores de la Reina Valera sacaron esta nueva versión? Otra vez metiendo en un apéndice los 7 libros deuterocanónicos. Entonces, claramente, porque tienen un nivel de importancia. Quizás no sean inspirados por Dios, pero tienen una enseñanza moral y una enseñanza ligada también a la doctrina que es importante para la fe, que es importante para la vivencia. Y además de la Biblia tenemos una gran cantidad de literatura valiosa para la fe cristiana, ¿verdad? Les menciono el nombre de un libro valioso para la fe cristiana que no está en la Biblia y que es del Nuevo Testamento. Se llama La enseñanza de los 12 apóstoles, o Didache. Es un pequeño librito de 11 páginas que habla de la moralidad, del bien y del mal, camino de la muerte, camino de la vida, que habla acerca de los sacramentos, de la Eucaristía, de la fracción del pan, que habla sobre cómo identificar los verdaderos y falsos profetas, sobre la hospitalidad cristiana en los primeros siglos, que habla acerca de la espera gloriosa de Cristo en su segunda venida. De eso habla ese libro, que no está en la Biblia, pero que está en consonancia y en perfección con la Biblia, porque es parte de la misma tradición cristiana. También los tenemos como un libro importante en la fe. Quizás no lo enumeramos como parte de los libros inspirados por Dios, porque apareció después. Creo que hasta el año 1600 se encuentra el primer pergamino, ¿verdad?, que demuestra que existió este documento y que dice ser la enseñanza de los 12 apóstoles. Es decir, que es la enseñanza recopilada en el primer siglo de la era cristiana. Razón por la cual no se incluyó en la Biblia, porque apareció mucho tiempo después, casi 1200 años después. Pero es un libro que realmente es valioso, porque la misma arqueología se ha encargado de encontrar manuscritos antiguos de los cristianos. Y por tanto no podemos decir, no es un libro histórico importante. Lo recomendamos incluso para la lectura personal. Hay otros deuterocanónicos, como les digo, Hebreos, Santiago, Segunda de Pedro, Segunda y Tercera de Juan, Carta de Judas y Apocalipsis, son también deuterocanónicos, ¿verdad? Es decir, se agregaron tiempo después. Entonces, si la gente no ha negado estos libros como libros que son palabra de Dios, ¿por qué van a negar entonces los del Antiguo Testamento? Ese es el punto donde yo llamo a la reflexión, de considerar cuál es entonces la razón primordial para quitarlos. A veces las razones por el cual se quitan a veces estos libros no tienen que ver con un hallazgo arqueológico, no tienen que ver con una definición doctrinal, sino que a veces tiene que ver con una conveniencia doctrinal. Es decir, con decir, voy a quitarlos porque me estorba a mí, en mi iglesia, por lo que dice. Por ejemplo, les pongo un caso. La misma hermana con la que debatí el tema de Tobías me decía, pero es que ahí Tobías, en Macabeos, me dice, en Macabeos dice que hay que orar por los muertos. Y nosotros no oramos por los muertos porque los muertos están dormidos, dice ella. Entonces yo le decía, en la visión del pueblo de Israel han habido varias posturas. Israel ha sido un pueblo con muchas sectas que han tenido diferentes formas de pensamiento. Solo en la época de Jesús estaban los fariseos, saduceos, celotas, maestros de la ley, que eran grupos religiosos que ellos interpretaban a su forma de ver la palabra y que tenían ciertas convicciones. Por ejemplo, los fariseos no creían en la resurrección, pero los saduceos sí. Entonces, ¿cuál de los dos grupos religiosos que luchaban ideológicamente tenían la razón sobre que hay resurrección? A la luz de Cristo, los saduceos, ¿verdad? Porque ellos creían en la resurrección y Cristo resucitó. Entonces, los fariseos se equivocaron doctrinalmente, por lo cual no puedo venir a decir que porque algo es distinto a como siempre se ha creído, ¿verdad?, o algo que siempre se ha leído en el resto de la palabra, ¿verdad?, que haya cierta diferencia, sea obviamente una razón para quitarlo de ahí. Y de hecho, el momento donde Macabeos menciona la oración de los muertos, de orar por los difuntos, fue cuando descubrieron a una serie de personas muertas en batalla que habían cometido un pecado de andar estatuillas en sus bolsillos, y entonces hicieron un sacrificio de expiación por el pecado para que Dios perdonara a estos hermanos que habían muerto, esperando claramente esta recompensa futura, que es la resurrección. Así que dice el mismo texto, si no existiera la resurrección, en vano habría sido aquel sacrificio, pero dado que también hay un destino de bienaventuranza para aquellos que mueren santamente,
orar por ellos para adquirir para ellos este beneficio que dará a los santos el Señor, es una obra muy grata, es una obra, diríamos, muy noble, ¿verdad? Por esa razón, hasta el día de hoy, desde aquel momento en Israel hasta el día de hoy, la iglesia ora por sus difuntos. Oramos por los difuntos, pedimos a Dios misericordia por ellos, ¿verdad? Porque claramente es un Dios de misericordia. Y siendo Dios del tiempo, puede dar tiempo a quien de repente no tuvo tiempo de arrepentirse. Si la comunidad quiere ver a esta persona también en el reino de los cielos, por caridad. Yo desearía que todos los ateos del mundo se pudieran arrepentir en esta vida. Y si no existiera una oportunidad en esta vida, me gustaría que hubiera una oportunidad después de la muerte, para que ellos, después de ver la realidad espiritual, tengan la oportunidad de definir si quieren creer o no. Y quizá después de ahí, ya ellos, ¿verdad?, ya no puedan tener oportunidad. Desearía, porque muchos de los ateos llegan a ser ateos no por una convicción, sino a veces por moda, a veces porque no tuvieron padres cristianos que los educaran, a veces no tuvieron a alguien que los guiara en la fe o les entusiasmara, o quizá han vivido una vida tan solitaria que no tienen tampoco una comunidad que les enriquezca espiritualmente. Así que muchos de ellos llegaron a ser quizá ateos o agnósticos, no por culpa tan personal, también por una culpa respecto al ambiente, la cultura o la circunstancia familiar que les tocó que vivir, ¿verdad? ¿Cómo no desearía yo en la misericordia de Dios que se les diera también a ellos una oportunidad? Porque yo tengo amigos que son ateos y yo los quisiera ver en el reino de los cielos. No quisiera que sus almas se extinguieran para siempre. Me gustaría seguir compartiendo la riqueza que veo también en ellos, porque son criaturas y son hijos de Dios también, aunque no crean en el Evangelio, aunque no crean en Cristo. Desearía que hubiera una oportunidad para ellos. Como dice Dios mismo, Dios quiere que todos los hombres se salven, y ese también es el deseo de la iglesia. Por eso no nos cansamos de enseñar estas verdades. Dime, Delmi. Una pregunta, con lo que usted decía de orar por los muertos. Sí. De pedir por los muertos. Yo quisiera salir de esa duda, porque yo pienso que el que está muerto, pues ya no se puede hacer nada por él. Ok, voy a responder a eso. Tendríamos que haberlo visto un poquito después, pero bueno, lo voy a responder rápidamente. ¿De dónde viene la idea de que no vale la pena ya orar por los muertos? Eso es lo primero que yo me preguntaría. ¿De dónde viene la idea de que no vale la pena orar por un hermano que haya muerto? ¿Dónde aparece en la Biblia que no se puede orar por ellos? Lo que dicen algunos para poner esta norma de no orar por los muertos es que la Biblia en el Antiguo Testamento dice que quien ha muerto está dormido. Pero ojo, eso lo dice en el Antiguo Testamento, no lo dice el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento tampoco nadie había resucitado. ¿Sí? Resucita a alguien hasta el Nuevo Testamento. Y solo porque alguien no resucitó en el Antiguo Testamento significa que podemos creer que no había resurrección. La resurrección está preparada para la humanidad desde tiempos inmemoriales. Cristo solo vino a cumplir con ese destino del hombre. Y fue el primero de los resucitados, como dice Pablo, para que sea el primero en todo. El primero en morir y resucitar de entre todas las criaturas, entre todos los seres humanos. Así Cristo también mantiene el primado, no solamente de crear las cosas, sino además de ser el primero entre los hombres en poder resucitar. Es el camino, por tanto, a seguir, su forma de vida para poder adquirir también esa recompensa de resucitar en la carne. Ahora bien, volviendo al tema de la oración. Antes de que Cristo realizara su obra salvífica, era verdad que todos los hombres iban a un lugar que el pueblo de Israel llama el Sheol, que se puede traducir de manera literal como sepulcro o fosa o tumba, pero más en el sentido espiritual como las cámaras de la muerte o el inframundo. Ese Sheol era un lugar donde las almas iban a descansar. No estaban activas las almas ahí. Pero eso pasaba en el Antiguo Testamento antes de que Cristo tuviera las llaves del Hades. En el Nuevo Testamento al Sheol se le llama Hades, en lengua griega. Y Cristo dice en el Apocalipsis, en el capítulo 3, yo soy el Alfa y el Omega. Yo tengo las llaves del Hades. Es decir, Él puede determinar quién sale y quién no sale del Hades. Dice el Evangelio que cuando Cristo murió en la cruz, dice que se rajó el templo, en el Evangelio de Mateo, y se abrieron los sepulcros, casi de manera profética dice, se abrieron los sepulcros y muchos salieron de sus tumbas. Es decir, paralelamente a la muerte de Jesús, se obra el milagro de resurrección de algunos hermanos, dice, y algunos de nosotros los hemos visto a estos resucitados entre nosotros, dice el evangelista. Es decir, el mismo día que Cristo cumple su misión,
ese mismo día empieza a abrirse la oportunidad de retornar a la vida. Por lo cual Dios ya no es un Dios de muertos o dormidos, es un Dios de vivos. En el Nuevo Testamento, cualquiera que muera en Cristo, Cristo prometió que todo el que come de su carne y bebe de su sangre resucitará el último día. Es decir, ¿el último día de quién? De la persona. Cuando yo muera, si he vivido conforme a Cristo, sus mandamientos, la fe de los mandamientos del Antiguo Testamento y la fe en Jesús, como dirá Apocalipsis 14:12, que hay que vivir tanto los mandamientos como la fe de Cristo. Si yo me mantengo firme en esto, vivo en la comunidad cristiana, me santifico en Cristo y muero, ese será mi último día, cuando muero. Pero Cristo me va a resucitar. Cristo me resucitará el último día. Entonces, para la iglesia es claro que la resurrección es inmediata después de la muerte. Hay un juicio particular donde se determinará quién vuelve a la vida. Uy, se cerró la sesión aquí. Permítame, voy a volver a iniciar la sesión. Disculpe, ¿ahora qué podemos salir al receso? Son las 6. A las 6:40 dije. De 3. No sé, 5:40 dije. Era receso de 4:50. Ok. Ok, salgan ahorita mejor, entonces está bien. Voy a volver a abrir la sesión. ¿Qué problema con el internet? Voy a pedir que me cambien de aula, definitivamente. Salimos ahorita a un receso de 20 minutos. Ya reinicié. Se había caído la sesión. Avisaré por WhatsApp que vamos a sesión ahorita, digo a receso. Jóvenes, vamos a un receso ahorita de 20 minutos, aprovechando que se cerró la sesión y ya me pasé el tiempo, así que vamos a receso 20 minutos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No puede venir a tiempo cuando no le estoy conectando. Ok, sí te viene acá. Listo. Vamos a receso ahorita, jóvenes. Se acaba de cortar la sesión, pero se me había olvidado que era las 5:40 era el receso, así que vamos a receso ahorita, 20 minutos. Volvemos en 20 minutos. Voy a detener la grabación para que no se haga tan grande el video. Sí, lo voy a detener.